¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Gracias por acompañarnos, no solamente a través de la televisión, sino también a través de nuestro canal de YouTube, a través del cual no solamente pueden estar siguiendo, como venimos, como todos los viernes, que estamos haciendo el repaso de los temas que da el licenciado Rubén acerca de Apocalipsis, sino también si quieren conocer más acerca de todo el contenido que tenemos referido a Apocalipsis o aún muchos otros temas, nos pueden revisar todo es nuestro canal de YouTube y también recordarles que estamos presentes en otras plataformas virtuales las cuales están apareciendo en pantalla en este momento y también de paso recordarles que si tienen alguna duda, alguna consulta referido a este u otros temas nos pueden escribir a nuestros medios de contacto que a lo largo del programa van a ir apareciendo. Desde ya le damos la bienvenida a Matías López, quien siempre nos está acompañando con la explicación de cada uno de los versículos y los temas. ¿Cómo estás, Matías? Hola Johnny, hola a todos los que están ahí del otro lado, gracias por acompañarnos en esta programación. Estamos en un momento donde es necesario quizás repasar ciertos elementos que son de vital importancia para entender el contexto general de lo que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar el programa de hoy, también el del programa del licenciado de mañana y la semana que viene, estos programas que siguen, para poder recalcar y poder hacer énfasis en ciertos conceptos que son necesarios y que son muy importantes tener en cuenta al momento de interpretar mejor la palabra de Dios. Y sobre todo, descubrir lo que dice la Biblia, lo que dice Dios y lo que nos dejó a través de sus escritos en el Apocalipsis. Por eso, los invitamos a que si por ahí se perdieron algún programa o no pudieron ver alguno, accedan a nuestro canal de YouTube y si no, quédense tranquilos que también a través de estos programas que estamos realizando vamos a poder volver a entender el contexto general y poder profundizar y vamos a ver que es maravilloso las cosas que Dios nos dejó en su libro y lo que le reveló a Juan y que sirven para nuestros días. Y está pasando como si fuera el diario de hoy, Johnny. Así es. Y por esa razón es que necesario que tengamos en cuenta, como lo dice el título, ¿sí?, ser advertidos acerca del engaño mundial. El engaño mundial propinado por Satanás, pero que tarde o temprano va a ser desenmascarado por Dios. Ahora, ¿de qué se trata esto? Para eso vamos a ir a la primera pregunta, que dice, ¿cuál es el mensaje especial que se debe dar en el tiempo del fin? Muy bien, y no vamos a profundizar en esto porque es algo que ya venimos viendo, pero sí es importante recalcar. Estamos viviendo el mensaje donde el Evangelio debe ser predicado. Pero no el Evangelio así nomás o la parte que a nosotros nos gusta. Dios dejó un mensaje especial para este tiempo, ¿no? Y lo podemos encontrar en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 es lo que se conoce como el mensaje de los tres ángeles. Una serie de amonestaciones que Dios hace a su pueblo en el tiempo del fin. O sea, a nosotros hoy, al pueblo remanente, al pueblo elegido por Dios. Un pueblo especial, apartado para cumplir una misión. Y ahora díganme ustedes y pónganse a pensar. Si el pueblo encargado de anunciar este mensaje no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Por eso es importante tener en cuenta. Y este mensaje se da a partir de 1831 con un mensaje de amonestación, de entender de que comienza la hora del juicio, que eso está en todos los programas en nuestro canal, que ustedes lo pueden ir a ver, el detalle tema por tema, mensaje por mensaje. Es un tema de amonestación que permite hacer entender al mundo de que estamos viviendo el tiempo del fin, que hay que adorar a Dios. En este tiempo del fin que estamos viviendo, tenemos que entender que el principio general, el eje de este conflicto es la verdadera adoración. Después hay una invitación a salir de Babilonia, a ser fiel a Dios, a cumplir con la parte que nos toca de manera correcta y sobre todo poder profundizar más en lo que Dios nos quiere enseñar para saber en el tiempo en el que estamos viviendo. Tenemos que entender que la palabra de Dios, las profecías son dadas para que nosotros podamos entender dónde estamos parados, en qué parte de la historia nos encontramos, no para alarmar ni para asustarnos, al contrario, para entender que Dios maneja los hilos de la historia. Y después también el tercer ángel, que es el programa que vimos el viernes anterior, que está a su disposición, que habla acerca de este gran conflicto que hay. Este gran conflicto que se está desarrollando en el tiempo del fin. Y como siempre te decimos, es un mensaje que es consecutivo, un mensaje que se da de manera inmediata.
no nos podemos quedar de brazos cruzados. Y en medio de este mensaje que se tiene que dar, y el tercer ángel dice, le siguió a gran voz diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en la frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios. Y eso es lo que explicamos. Y hoy vamos a repasar un poquito y profundizar un poquito acerca de este tema. Hay algunos conceptos que por el tiempo no se pueden llegar a dar en un programa. Por eso decidimos explicar algunas cosas más en este programa. Y para eso vamos a ir a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Cuál es el conflicto que se desarrolla a partir de este mensaje? Muy bien. Y para eso, hoy vamos a hablar solamente y vamos a profundizar un poquito más acerca de la bestia de Apocalipsis 13. Vimos que había dos bestias que se cuentan y que Juan ve y que la escribe en Apocalipsis 13. Y vamos a desarrollar a continuación. Dice lo siguiente en la segunda bestia. Versículo 11 del capítulo 13 de Apocalipsis. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Versículo 12. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que toda la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Muy bien. Entonces tenemos una bestia que sube de la tierra, que tiene 2 cuernos, que tiene apariencia de cordero, dice, pero que habla como dragón, y que ejerce autoridad hacia la primera. Quiere decir que la primera y la segunda están totalmente relacionadas. La bestia y su imagen, ¿sí? Y fíjense lo que dice los siguientes versículos. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces ya sabemos que cuando Juan habla de bestias, o menciona o describe a las bestias de esta manera, no es más que un poder político, no es más que un poder estatal, no es más que un poder con la fuerza suficiente para poder reinar. ¿Sí? Acuérdense que la bestia es símbolo de poder, ¿no? De poder político, de poder que puede causar lo que ahora vamos a estudiar. Y fíjense que se la describe haciendo grandes señales, inclusive dice va a hacer descender fuego del cielo, también habla de que va a engañar a todos, y sobre todo dice mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió, la primera bestia, que ya vimos quién era. Entonces vamos a desarrollar un poquito más. Primero, sale de la tierra. Tenemos que entender que la tierra, un lugar de tierra, es un lugar de poca población, ¿sí? Segundo, hay 2 cuernos. Esta bestia tiene 2 cuernos que representan poderes, autoridades que ya vimos y hablamos. También tiene apariencia de piedad, pero habla como dragón. Y Johnny, ¿te acordás que vimos en el seminario quién era el dragón? El dragón, según Apocalipsis 12, y yo creo que ustedes también se deben acordar que nos están viendo, representa a Satanás. Exactamente, así que este poder, que surge de un lugar poco poblado, que hay 2 elementos que lo van a caracterizar, al principio va a tener apariencia de piedad, va a parecer bueno, pero al final, ¿quién va a ser el que lo dirija? El propio dragón, el propio Satanás. Sobre todo, va a tener el poder de hacer milagros y señales. Milagros y señales, tengamos en cuenta esto. También va a hacer colocar a la gente una marca en la mano o en la frente. Miren que todo esto lo vamos a desarrollar hoy y lo vamos a entender un poquito más, así que no se pueden perder el programa. Entonces, vamos a ir a la primera parte. De la tierra dice que sale. Johnny, ¿qué dice Apocalipsis 12, 15 y 16? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Muy bien. Entonces, la serpiente, que también es el dragón, la serpiente antigua, Satanás, dice que persigue a la mujer. Y ya habíamos hablado y ya vimos que la mujer y la descendencia de ella son todos aquellos cristianos que deciden vivir una vida conforme a lo que Dios quiere decir. Pero dice que en medio de esta guerra del gran dragón con la mujer y su descendencia, de donde nace el Mesías, la tierra, dice, abrió la boca y la tragó. Quiere decir que en medio de la persecución se tiene que dar un lugar, ¿sí?, físico, geográfico, que
defienda a todas estas personas que estaban siendo perseguidas en este caso, por el poder católico, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice el siguiente pensamiento, Johnny, léelo por favor. En el tiempo de la Reforma había millones de personas en Europa y en Lejano Oriente, pero en el continente norteamericano estaba escasamente poblado. Esta región es la tierra que proporcionó alivio a la iglesia perseguida por el Viejo Mundo, o en el Viejo Mundo. Exactamente, entonces, si las aguas, ¿se acuerdan que vimos que era la muchedumbre, mucha gente? Que es la tierra es un lugar despoblado. Entonces, ¿qué representa o dónde se cumple lo que dice la Biblia en Apocalipsis 12, 15 y 16? Entonces, tenemos que entender que en el 1620 los padres peregrinos, ¿sí?, llegan de Europa a las costas de Estados Unidos. ¿Sí? Ni bien llegan a las costas, agradecen a Dios y prometen, que fíjense, hasta en la misma Constitución dice que va a haber libertad religiosa para todos. Con el pensamiento, con el, ¿cómo decirlo?, con la premisa de que no vaya más persecuciones, con la premisa de que no se mate más a nadie por lo que cree, se crea una nueva nación. Fíjense que esto es algo interesante y tenemos que entender que huyendo de la persecución ellos mismos hacen un pacto con Dios. Y esa es la base y el fundamento. La Biblia es la base y el fundamento de la Constitución norteamericana. Y eso vayan a la Constitución, ahí no hay que leer de la Biblia, ¿no? Ahí se dan cuenta. Pero esta bestia, representada por este animal, dice que tiene 2 cuernos, pero que tiene apariencia de piedad, pero en realidad habla como dragón. ¿Y por qué ve 2 cuernos, Juan? Fíjese lo que dice el siguiente pensamiento, Johnny. Representan las 2 notables características del sistema norteamericano de gobierno, libertad religiosa y civil, ambas caracterizadas en la Constitución de los Estados Unidos. La libertad civil halló su expresión en una forma republicana de gobierno y la libertad religiosa en el protestantismo. Entonces, en su propia Constitución ahora hay libertad civil y libertad religiosa. La libertad religiosa se da a través del protestantismo. ¿Sí? Ya se acuerdan que estudiamos qué era el protestantismo. El protestantismo es toda aquella creencia en Dios que no es católica, que su fundamento es la Biblia, toda la Biblia. ¿Se acuerdan que ya lo estudiamos? Eso ustedes pueden ir a verlo en nuestro canal, que hay un programa derecho y solamente a cargo que explica esto. Y la libertad civil, es decir, a través de la votación, a través de la libre elección. Quiere decir que en sus comienzos, este Estado garantizaba la seguridad y la libertad de expresión y también de creencias. Es imposible creer que este poder un día se va a transformar en un poder opresor. Pero fíjense ustedes cómo se va desarrollando la historia. Muchas veces nosotros disociamos la Biblia y la profecía de la historia, de los diarios, de las noticias, de la política. Pero Apocalipsis 13 es un cumplimiento que se da y que va de la mano de la política. No podemos disociar la política de este capítulo. Es por eso que tenemos que entender y que tenemos que estar atentos. El estar atentos no solo entendiendo y leyendo la palabra de Dios, sino comparándola con lo que estamos viviendo diariamente. Fíjense que sigue diciendo acerca de esta bestia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y fíjense que ahora esta bestia se le permite, dice, infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Se acuerdan que en el mensaje del tercer ángel hablaba aquel que adore a la bestia o a su imagen? Y hacía que todos, acá sin distinción también de condición social, se les pusiese una marca en la mano y en la frente. Ahora vamos a estudiar qué es poner una marca, qué es poner, qué es todo esto que estamos hablando. Es por eso que estamos decidiendo hacer este repaso de conceptos, que en realidad no es un repaso, sino es profundizar un poquito más ciertos conceptos que son importantes. Entonces, fíjense ustedes,
aliento. Johnny, ¿me querés leer lo que dice ahí, por favor? La nueva organización comienza a funcionar y con su predecesora amenaza con aniquilar a los que se nieguen a cumplir sus dictados. Cuando la Biblia habla acerca de que tiene aliento, en realidad está haciendo alusión a que esta nueva organización, esta nueva bestia, este nuevo poder político, va a comenzar a funcionar y va a hacer lo mismo que hizo su predecesora. Aquel que no esté de acuerdo va a dejar de existir. Fíjense, se le dio poder de que hablase, dice también. Lo primero que se hace esta nueva imagen es hablar. Y no queda duda que va a hablar a través, o sea, como esto es una bestia que ya dijimos que es una representación ficticia, no es que va a hablar literalmente, sino que se tiene que expresar de alguna manera. ¿Sí? Tiene que declarar lo que dice. Y la manera que lo hace es a través de leyes y decretos. O sea, a través de leyes que hay que cumplir y decretos que hay que sí o sí acatar. ¿No, Johnny? Así es, y esa es la razón por la que, teniendo apariencia de cordero, es decir, representando en un principio la libertad religiosa, el hecho de que todos somos libres e iguales delante de Dios, cuando empiece a hablar, que empiece a hablar como el dragón justamente, es cuando empiece a marcar todos estos decretos que van a ser parte de lo que va a abrir el camino hacia ese nuevo orden mundial establecido y representado por los poderes políticos y religiosos. Exactamente. Fíjense, dice que hiciese. Entonces, fíjense que dice que después de hablar oficialmente por medio de sus leyes, la imagen las impone a la fuerza. Como son leyes religiosas, estarán en pugna con las convicciones de conciencia de muchos, pero se usará la fuerza para imponer estos decretos. Querramos o no, estos poderes, tarde o temprano, van a aplicar la opresión. Pero tenemos que entender que esto no se trata de ser alarmista en esto, ¿eh? No se trata de causar miedo ni de causar, nunca mejor dicho, persecución, ¿no? en la cabeza, ¿no? En pensar que esto es malo, que esto nos va a venir mal, que lo que nos espera es un futuro oscuro. No, nada que ver. Tenemos que entender que esto nos tiene que servir para entender que cuando las condiciones políticas se van dando en el mundo, tenemos que estar atentos, porque Cristo pronto viene. Y fíjense que dice que como son leyes religiosas, la religión por sí sola no puede estar. La religión por sí sola no puede dar decretos que se tengan que cumplir sí o sí. Y ese es el concepto que vamos a ir entendiendo. Y fíjense, matar. Se le da el poder de matar. En la historia esto es un concepto que es repetido. ¿Sí? Legislar en asuntos de religión siempre ha producido persecución. ¿Qué quiere decir? Que cuando el poder de turno, el Estado, se alía con la religión para poder, podríamos decir, someter a que crean sus creencias, para convencer a que todo el pueblo crea lo que la religión oficial dice, siempre hay opresión y persecución. Si no, fíjense, las persecuciones romanas. Hay 10 persecuciones romanas que son las más famosas de la historia y las más duras. Solo por nombrar a Nerón en la época de Pablo, a Diocleciano más adelante en el 300, Decio, y ahí tienen algunas. Viniendo más para ahora, para la actualidad, los valdenses. La Edad Media. En la Edad Media tenemos las cruzadas, la Santa Inquisición. Todos grandes matanzas de personas que eran herejes o quizás todos culpados por creer diferente. Se dan cuenta que la persecución radica no en los actos, sino en los pensamientos. Porque nosotros actuamos según lo que creemos. Si nosotros creemos en Dios y adoramos a Dios, vamos a vivir una vida conforme a lo que decimos. Y el actuar nos va a ser una consecuencia de nuestro estudio, de nuestras convicciones. Es por eso que tenemos que estar convencidos a quién servimos. Es por eso que constantemente hablamos de una conversión a Dios, ¿no, Johnny? Así es. Y hay algo importante también, Matías, a tener en cuenta cuando hablamos de persecución. Sin acusar a líderes denominacionales y demás,
Generalmente tenemos la idea de que la persecución, si bien va a ser un acto a futuro, es como que estamos esperando el día que nos lleguen a perseguir. Pero yo hoy por hoy me pongo a pensar, porque hay un versículo que no lo vamos a tratar acá, porque la verdad requeriría mucho análisis y no tendríamos mucho tiempo, que es 2 de Timoteo 3:12. Te pido de paso que lo busques, ¿sí? Vos que estás ahí viendo desde el otro lado, que quiere decir que todos los que se animen a comprometerse con Cristo van a ser perseguidos. Entonces, si bien la persecución a nivel global se va a dar, cada quien que decida ponerse del lado de Dios y decida vivir en el día a día convencido de que está aferrado a Dios y siguiendo sus mandatos, va a levantar la oposición del diablo. Entonces, necesitamos entender de que la preparación para estar firmes en los tiempos finales es hoy y ahora. Exactamente, porque si no nos preparamos hoy, cuando llegue, no vamos a estar listos. Y ahora pónganse a pensar esto, ¿eh? Y por eso pongo, ahí ustedes tienen en pantalla algo importante. Esto lo saqué hoy mismo de internet. Es un ranking de los poderes opresores que no te dejan pensar y ser cristianos. Y fíjense que el primero es Corea del Norte. Hoy en día hay persecución de los cristianos. Entonces nosotros podemos decir, vamos a hablar a Corea del Norte, vamos a hablar a Somalia, vamos a hablar a Yemen, a Libia, a Nigeria, a Pakistán, a India, a Siria. En cualquiera de esos lugares que hablemos de Cristo, vamos a ser perseguidos. Pero hoy acá donde estamos nosotros. Hoy nosotros estamos acá, este programa, hablándolo y llevándolo adelante desde Argentina. Hoy en Argentina hay libertad de expresión. Pero díganle a los de Corea del Norte que esto va a venir más adelante. Díganle a los de Somalia que esto va a venir más adelante. Se dan cuenta que no va a ser para todos igual. Dios nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Todos vamos a recibir, pero no en el mismo grado. Dios nunca te va a dar más de lo que vos no puedas soportar. Dios te ama tanto que Él no quiere el mal. Dios no quiere que nosotros suframos. ¿Sí? Dios te va a dar al grado en el que vos estés dispuesto y el que estés convencido. No quiere decir que, bueno, entonces me voy a hacer el que tengo miedo y Dios no me va a mandar persecución, ¿no? Si te tiene que tocar, te va a tocar. Pero nunca dudes de que Dios te va a acompañar. El enfoque no tiene que ser en la persecución y en el sufrimiento del tiempo del fin, sino en la compañía de Dios. Si bien se dan cuenta que esto de las persecuciones es algo que se da reiteradamente, es el modus operandi que utiliza Satanás, díganme ustedes, ¿en qué momento de las persecuciones Dios dejó solo a su pueblo? Nunca. Y si no lo hizo nunca, no lo va a empezar a hacer ahora. Tenemos que entender que esto va a llegar en algún momento, pero no va a ser a todos en el mismo grado. Fíjense, se tiene que dar una condición sí o sí para que esto suceda. Y se dieron cuenta que miren, voy a volver un segundo a la imagen anterior. Se dan cuenta que quiénes son diríamos, las religiones que manejan el gobierno. Por ejemplo, en Corea del Norte, en el confucianismo. Y en el resto de los 11 que vimos, y hay más, después ustedes pueden ir a ver, en internet está eso, es el islamismo y el hinduismo. Quiere decir que cuando la religión de turno se pone de acuerdo con el Estado, ahí puede haber persecución. Entonces fíjense lo que dice Apocalipsis 18:7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. Vimos que la segunda bestia, la bestia que sale de la tierra, es la continuación de la primera, que se alían, que hay una alianza de poderes políticos que se dan. Ya vimos quién era la bestia que recibió una herida de muerte y después, ¿cómo es esto? Y después resucitaba, ¿no? Y fíjense que en el mismo versículo se repite esto, de que la bestia hacía señales y pedía que adoraran a la que había recibido la herida de muerte y fue sanada. Entonces, la mujer ramera, ya vimos quién es la mujer ramera, que se sienta sobre las 7 colinas, sobre las 7 cabezas, ¿no? Que tiene que ver con el Vaticano. Pero dice, viuda no soy. Si viuda no es, quiere decir que es casada.
Entonces, un poder religioso por sí solo no puede ni tiene las facultades de oprimir. Solamente sucede cuando se combina con el Estado, con el poder estatal. Entonces, una vez que estas dos potencias se alíen, ahí sí va a comenzar a funcionar el principio este de bestia, que ya lo vimos y lo repasamos ahora. Entonces, fíjense, dice algo importante. Una vez que el poder político con el poder religioso se alíen, ¿sí?, van a empezar a exigir. Y fíjense que el distintivo de la lealtad a la bestia es algo característico que indica que el que la lleva, esa marca, adora a la primera bestia. ¿Qué quiere decir? Va a haber una marca que es algo distintivo. No quiere decir que sea una marca literal, que tengamos la piel marcada, que tengamos la frente con un cartel, sino tiene que ver con algo distintivo. Y fíjense que hay dos lugares donde están las marcas que hablan. Uno es en la frente y otro es en la mano. La frente tiene que ver con todo aquello referente a los pensamientos. La frente tiene que ver con todo aquello de lo que vos estás convencido, con tus convicciones y mis convicciones. Y la mano tiene que ver con el cotidiano vivir, con el accionar de cada día. ¿Qué es lo que hacemos o qué dejamos de hacer? Eso es una marca, eso es el distintivo. Lo que pienso y lo que hago. Y fíjense lo que dice ahí, Johnny, por favor. La señal lucha en ese tiempo, la lucha, en ese tiempo tendrá como centro la ley de Dios. Específicamente el cuarto mandamiento, como dice Apocalipsis 14:12. Por lo tanto, la observancia del domingo constituirá una señal, pero esto será solo cuando resurja el poder de la bestia y la observancia del domingo que se imponga como una ley civil que debe cumplirse. Quiere decir que si bien esta bestia que se tiene que desarrollar, y te vuelvo a repetir, cuando hablamos de bestia estamos hablando de poder político, alianzas, todavía está trabajando en una forma pasiva porque todavía no hay decretos, todavía no hay leyes que estén en funcionamiento. Pero si bien todavía no está en su poder, empecemos a leer un poquito los diarios y empecemos a leer un poquito lo que dice la historia y vamos a entender de que todo nos está dirigiendo para que esto suceda. Y no es más que el poder de Norteamérica unido a las fuerzas del papado, del Vaticano. Y yo lo estoy diciendo y puede salir en internet y puede llegar y ustedes lo pueden compartir, pero va a llegar un día en donde esto ya no lo podamos decir más por acá. Va a llegar un momento que quizás por este video que estoy grabando hoy, no sé qué va a pasar. Pero sí te puedo asegurar que es Dios quien maneja mi vida, quien maneja la vida de todos. Sí te puedo asegurar de que si no lo decimos ahora, si no lo damos a conocer hoy, si no nos tomamos hoy el trabajo de compartir este mensaje, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando ya este poder esté en su máximo esplendor, en su máximo auge y no nos permita actuar. Cuando ya así esta marca esté dada, esta señal esté dada y no podamos actuar porque haya un decreto que no vaya a cumplir. Pensemos. Es momento de despertarnos. Es momento de darnos cuenta que es ahora el momento de trabajar. Mañana puede ser muy tarde, Johnny. Por supuesto. Y yo quiero decirte algo que me estás viendo desde el otro lado. A ver, yo creo que pienses en esto. Estamos, y ya, las noticias, todos los acontecimientos que estamos viendo en materia de política, a nivel social, los desastres naturales, nos está dando a entender de que estamos cada vez más cerca del fin. Por eso es importante, como lo recalcamos anteriormente, que la preparación tiene que ser hoy y ahora. Porque si esperamos el tiempo que algún día nos vayan a perseguir o algún día se dé el decreto dominical y ahí tal vez en ese momento sea demasiado tarde. Tal vez en ese momento, si tu preparación no fue buena, termines siendo perseguidor en vez de perseguido o termines aceptando gustosamente la marca de la bestia. Dios no lo quiera, no es nuestro deseo y por eso estamos compartiendo este contenido para vos y para los tuyos y es por eso que te instamos a que te prepares y a que prepares a otros también para estos acontecimientos. Exactamente. Y la marca no refleja más que nuestro pensamiento y nuestro actuar. Quiere decir lo que somos y lo que hacemos.
vamos a reflejar al Dios a quien adoramos y a quien servimos. ¿Se entiende? Y la pugna del tiempo del fin es la verdadera adoración. Y lo mismo pasa desde el comienzo, antes que entre el pecado a este mundo. Satanás quiso ser semejante a Dios. Satanás quiso ser adorado. Y el mismo concepto, el mismo precepto se va a dar en el tiempo del fin. La verdadera adoración. Por un lado tenemos el verdadero día de adoración. Y ya sabemos que esto va a ser factible cuando se le dé la ley dominical, la ley que obligue a guardar el domingo y no el sábado como el verdadero día de adoración. Y por otro lado tenemos otros conceptos y hoy vamos a desarrollar uno en particular. Y tiene que ver con la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma y todo lo que tiene que ver con el espiritismo, los espíritus, es algo que va a utilizar la bestia para convencer a aquellos de que tiene poder. ¿Y cómo es eso? Vamos a desarrollarlo, Johnny. La siguiente pregunta es, ¿la inmortalidad del alma es una doctrina dada por Dios? Eso no es dada por Dios. Y fíjense lo que dice y lo que vamos a estudiar ahora acerca de lo que dijo Dios desde un principio. Fíjense, Dios dijo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, estamos en Génesis, acá al principio de la Biblia. De todo árbol del huerto puedes comer. Esto es Génesis 2. Mas el árbol de la ciencia del bien y mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dice, si comes del árbol, vas a morir. Satanás se le aparece a Eva y a Adán, ¿no?, en el huerto, y dice lo siguiente. Johnny, ¿querés leer lo que dice Satanás? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces fíjense qué interesante. Por un lado tenemos a Dios diciendo, ciertamente vas a morir. No hay duda. ¿Sí? Yo lo digo, yo soy en el Señor. Si desobedeces, las consecuencias que va a traer el pecado a tu vida y a este mundo son de muerte. No hay vuelta atrás. Y fíjense cómo entra Satanás en el pecado en este mundo. Estamos hablando de Génesis 2 y 3, el principio de todo. No moriréis. ¿Se entiende por qué hay que entender correctamente este tema? Porque esto tiene que ser un fundamento para nuestra vida. Depende de qué estemos convencidos, es quién nos va a marcar, si vamos a recibir la marca de la bestia o el sello de Dios. Por eso hay que entender esto correctamente, y no solo entenderlo, hay que explicarlo. Vos que me estás viendo, en la parte del mundo que me estás viendo, tenés el privilegio y la responsabilidad de dar a compartir esto que estás aprendiendo, no te lo podés quedar callado. Y fíjense que dice 1 Timoteo 6, 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. ¿Y quién es el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores? Pablo le está escribiendo a Timoteo. Obviamente es Dios, solamente Dios. Y Él es el único que tiene inmortalidad. Y muchas veces nosotros nos creemos que somos eternos. Nosotros por ahí creemos que, por ejemplo, Adán y Eva eran inmortales. O que cuando venga Jesús vamos a ser inmortales. Ese no es el tema de hoy. Pero no es lo mismo ser inmortal que compartir la eternidad con Cristo. Porque ser inmortal me hace creer que yo tengo las facultades para ser inmortal. Pero compartir la eternidad con mi Dios amoroso me hace entender es que Él me la está brindando. Y la Biblia dice, y es bien clarito, el único inmortal es Dios. No hay nadie más. Y esto es tema para profundizar otro día que lo vamos a hacer. Johnny, siguiente versículo. Deuteronomio 18, 10 y 11. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Fíjense que Dios desde un principio dijo, van a morir.
Satanás les dijo, no, van a ser inmortales. Y esto es una pugna que se da, es una lucha que se da entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Tenemos que entender que no es la voluntad de Dios que su pueblo vaya a adivinos, a agoreros, a aquellos que tiran las cartas, el tarot, a aquellos que hacen hechicería, ni sobre todo, ni quien consulte a los muertos. Y ya vamos a entender por qué. Fíjense que lo vuelve a repetir en Isaías 8, 9, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Escrito está. El fundamento del pueblo no tienen que ser ni los milagros, ni las hechicerías, ni las apariciones, sino un rotundo y determinante escrito está. Teniendo la posibilidad de acudir a Dios, ¿vas a ir por los muertos? Ya vamos a ver cuál es el verdadero estado de los muertos. Dios quiere darte la oportunidad de que te comuniques con Él. ¿Vas a ir a buscar otros lugares? ¿Algo que Dios condena? Fíjense lo que dice Levítico 26. Y la persona que atendiera a los encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y ya vimos que el tema este de prostituirse no es lo literal, sino relacionarse con actividades, ¿no? Aquel que va a adivinos, aquel que va a encantadores, aquel que va a aquellos por ahí astrólogos hoy en día, ¿no? Y cree y está convencido de que lo que dice y los consulta, dice Dios mismo, yo pondré mi rostro contra tal persona y lo cortaré de entre su pueblo, va a ser eliminado de su pueblo. Dios no puede considerar como un hijo a aquel que visita, aquel que acude a estos lugares. Y no se trata de ver qué puede pasar o qué va a pasar. Es así, es un rotundo, escrito está esto. El que no está con Dios está en contra de Dios. Y esto es un tema de vida o muerte en realidad. Es por eso que hay que entenderlo correctamente, ¿o no, Johnny? Así es, y también hay que marcar una diferencia importante, porque lo que Dios nos está queriendo decir es que no tengamos ningún vínculo con personas que piensen de esa manera, porque si no, no tendríamos oportunidad de compartir el Evangelio, sino entender de que el hecho de que de que yo acepte que una persona piensa de una determinada manera, respetar su libertad de elección, no quiere decir de que yo tenga que ser partícipe o tomar partido en lo que la otra persona piensa o practica. Exactamente. Y por eso vamos a ir a la siguiente pregunta, Johnny, que es importante. ¿Cuál es el concepto bíblico sobre la muerte? Muy bien. ¿Y qué dice la Biblia sobre la muerte? Y al hombre dijo, Génesis 3 del 17 al 19, por tanto desobedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Y comerás las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y lo primero es que tenemos que entender que la muerte entra al mundo como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Hay muerte en esta tierra porque hay pecado. Si no hubiera pecado, no habría muerte. Entonces le dice Dios, polvo eres, porque en la creación lo estudiamos, Adán y Eva son formados del polvo, Adán del polvo de la tierra y Eva también de la costilla de Adán, y al polvo volverás. Y fíjense qué dice, al polvo volverás y algo quedará rondando. Vamos a profundizar un poquito más. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá.
El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío caerá sobre él. Entonces, el pecado no se hereda. Cuando alguien muere, hasta ahí sus pecados. El alma que pecare, esa morirá. Aquella vida que deja de existir por consecuencias del pecado va a morir. Acá no hay términos medios. ¿Sí? Acá tenemos que entender esto. El alma que pecare, esa morirá. Y fíjense que dice Eclesiastés 9:5. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y esto es bien clarito. Pero los muertos nada saben. Y tenemos un programa especial en nuestro canal de YouTube, que está a su disposición, totalmente gratuito, que habla acerca y exclusivamente del estado de los muertos. Acá estamos haciendo esto para entender de que en el tiempo del fin, Satanás va a querer engañar a su pueblo y a todos, con apariciones, bueno, y ya vamos a estudiar un poquito más. Pero dice, los muertos nada saben. Si hay algo que me deja en claro en la Biblia, es que una vez que uno pierda a un familiar, no se queda en ningún lugar de tormentos, ni sufriendo, ni tampoco feliz, sino que nada sabe. Está tranquilo, está como en un sueño. No hay nada que lo aflija. ¿Sí? Los muertos nada saben, dice. Y fíjense lo que dice Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y lo que tenemos que entender es que la inmortalidad del alma, el concepto de alma disociada de cuerpo, no es un concepto bíblico. No hay ningún versículo que hable de eso. ¿Sí? Lo que se traduce como alma es en realidad ser viviente. El concepto de la dualidad, de que el cuerpo es una cosa y la mente es otra, viene después, mucho después, con la Grecia, con pensadores, con filósofos. No es algo bíblico eso. Bíblicamente no hay ningún versículo que avale la inmortalidad del alma, sino que cuando el concepto de ser viviente es aliento de vida y polvo de la tierra. Estos dos elementos hacen al ser viviente, y el ser viviente es un ser completo. No puede andar una cosa sin la otra. Fíjense lo que dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando una persona muere, el cuerpo vuelve a la tierra, y el espíritu vuelve a Dios. ¿Dónde queda? ¿Cómo queda? Para que en el día de la resurrección pueda ser devuelto a la vida a la persona, que eso es más lindo y lo vamos a ver más ahora en estos unos versículos más adelante. No sabemos cómo va a ser. Pero dice, el alma queda flotando, el espíritu queda flotando. No. No dice eso la Biblia. Fíjense que dice Salmo 146:4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Cuando sale el aliento, el hálito de vida, quiere decir que la persona muere, vuelve a la tierra. Y fíjense que dice, sus pensamientos siguen por ahí. Ese mismo día perecen sus pensamientos. No hay nada de conciencia, no hay ninguna conciencia que deambule. En otras palabras, para entender el concepto bíblico de la muerte y la vida, tenemos que entender algo. El ser humano es la formación o la creación de polvo de la tierra sumado con el soplo o el hálito de vida de Dios. Polvo de la tierra es lo que tomó Dios para hacer el cuerpo del hombre. Y el soplo o el hálito de vida es eso que Dios exhaló sobre Adán para que tenga vida y conciencia. La conciencia, ¿sí? Entonces, el polvo de la tierra más el soplo de vida hacen al ser viviente. Este ser viviente es el sinónimo de lo que nosotros hoy traducimos como alma, ¿sí? No es una cosa separada del cuerpo. El alma, la conciencia de la persona, son las dos cosas juntas.
una separada de la otra no puede existir. ¿Sí? Y ese es el pensamiento bíblico y lo vimos con varios versículos y hay muchos más. Y si te gustaría que profundicemos más en este tema, hacénoslo saber, hacenos llegar tu comentario, escribilo en los comentarios en el canal de YouTube. Entonces, si la conciencia no puede existir, una separada de la otra, surge una duda, Johnny, ¿o no? Así es, que es la siguiente pregunta. ¿Se pueden aparecer personas ya muertas en sueños o apariciones? ¿Y qué creen ustedes? Para eso tenemos que leer Apocalipsis primero 13, 12 y 13. Y ejerce toda autoridad sobre la primera bestia, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y también hace que grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. En el tiempo, esta bestia, que ya sabemos los poderes que van a estar guiados por Satanás, va a hacer grandes señales. De tal manera dice que va a hacer descender fuego del cielo. Y cuando hablamos de hacer descender fuego del cielo, ¿a qué nos hace pensar? Yo, por ejemplo, que estudio la Biblia, que leo, me hace acordar, por ejemplo, al Monte Carmelo, cuando Elías, el único profeta de Dios, se enfrenta a muchos profetas de Baal. Y el hacer descender fuego del cielo tiene que ver con dar a conocer al verdadero Dios. Los profetas hicieron ¿cómo es que se llama? Un altar, hicieron sus rituales y la consigna era que el verdadero Dios era el que iba a hacer descender fuego del cielo. Ahora fíjense qué interesante, en la historia, ustedes pueden ir después a estudiarlo en la Biblia, los profetas hicieron sus rituales, estuvieron mucho tiempo y nunca pudo descender fuego del cielo. En cambio Elías hizo una oración, el holocausto, y descendió fuego del cielo y consumió todo. ¿Por qué en la historia de Elías Satanás no hizo descender fuego del cielo y ahora dice que de tal manera que aún hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres? En aquel entonces no es que Satanás no lo pudo haber hecho, lo podría haber hecho, pero Dios lo detuvo. Porque ahí lo que estaba en juego era la verdadera adoración otra vez. Y en el tiempo del fin, este tema, esta creencia, tiene que ver con entender y la verdadera adoración también. ¿Entendemos cuál es el punto del conflicto? ¿A quién estamos adorando? ¿A quién estamos sirviendo? Y fíjense lo que dice el siguiente texto. Segunda de Corintios 11, 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fíjense que habla de que Satanás y sus ministros se pueden disfrazar. Recuerden que en Apocalipsis 12, que ya lo estudiamos en el gran conflicto, Satanás, el dragón, dice que es expulsado y con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas, que vimos que en realidad es la tercera parte de los ángeles. O sea, que quien tiene la autoridad de hacer estas apariciones es Satanás. Es bien clarito esto. Satanás se puede disfrazar como ángel de luz si quiere. ¿Satanás es un ángel de luz? No. ¿La bestia tiene apariencia de cordero? Sí. ¿Pero es un cordero? No. No es lo que parece. Y Satanás es un experto en lo que no es lo que parece. En tergiversar la verdad. En transformar lo que parece correcto. ¿Entendemos de quién pueden venir estas apariciones? Satanás se puede disfrazar como ángel de luz. Y sus ministros, o sea, aquellos ángeles, que llamándolos por nombre son demonios, pueden disfrazarse como ministros de justicia. Tienen el poder de hacer grandes señales y grandes prodigios. Así que el que esté firme, mire que no caiga. Porque Satanás va a intentar engañar aún a los escogidos. Va a intentar engañar aún a aquellos que dicen ser cristianos verdaderos. Fíjense que dice Efesios 6:12.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces, ¿contra quién estamos luchando? ¿Estamos luchando contra poderes que podemos ver? No. Esto y el centro es la adoración. La verdadera adoración. ¿Cuál es la convicción con la que vos hoy enfrentás la vida? ¿Cuáles son las creencias que rigen tu mundo? Porque acá es bien clarito. La lucha no es con tu vecino. La lucha no es contra tu familiar que te hizo daño. La lucha no es contra tu esposo, tu esposa, tu novio. La lucha es en realidad contra las huestes del mal. Contra Satanás queriendo hacer que pierdas la vida eterna. Tu verdadera lucha es contra vos mismo y entender de que vos mismo, si te dejás guiar por lo que vos querés, vas a terminar perdido. Es por eso que tiene que haber una constante entrega hacia Dios, una conversión total de nuestra vida, entregarle lo que somos, lo que tenemos. Esa es la única manera en la que vamos a ganar esta batalla, porque después estamos en desventaja. Se tienen que caer las vendas de nuestros ojos y entender que nuestra lucha es contra principados y potestades. Cada vez que vamos a cometer un pecado, un acto que va en contra de lo que Dios quiere, entender de que somos testigos del universo. Entonces surge también la última pregunta que vamos a compartir hoy. ¿Qué espera a los que descansan en el Señor? Entonces, si el alma no es inmortal, si no va a un infierno, si no va al cielo, solamente descansa y muere, ¿qué es lo que te ofrece la Biblia? ¿Qué es lo que te ofrece Dios? Y para eso vamos a leer Daniel 1:12 del 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Y qué lindo entender de que cuando una persona muere no sufre más. Sea que sea lo que haya hecho en la vida. Cuando va al descanso es literalmente un descanso. Del polvo somos y al polvo volvemos. No hay conciencia. Pero va a haber un día en que se va a levantar Miguel. Va a haber un día en que se le va a poner fin a la historia del mundo. Y Cristo, envalentonado, Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, va a venir a buscar a su pueblo. Y su pueblo va a ser libertado. Y todos los que se hayan escrito en la Biblia, dice, van a ser resucitados. Y muchos de los que están en el polvo, y ahora entendemos mejor esto de estar en el polvo, van a ser despertados. Muchos van a ser despiertos para una vida eterna, porque como dice en el mensaje de los 3 ángeles, el tercer ángel, sus obras con ellos siguen, vivieron una vida digna de lealtad al Cordero, van a ser despertados para vivir una vida eterna. Y otros para morir para siempre. Cuando Cristo venga, o vivir para siempre o morir para siempre. Pero aquellos que decidan seguir a Cristo van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Los que enseñan la justicia, aquellos que se toman el trabajo de compartir un link, de compartir un mensaje, de dar a conocer que Cristo viene, van a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. La promesa es mucho mejor. Lo que dice la Biblia es mucho mejor de lo que nosotros podemos entender. Fíjense lo que dice Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.
Una vez que moriste, descanso, sin conciencia. Y después de esto, el juicio. Perdición eterna o vida eterna. Porque Cristo va a venir, dice, por segunda vez, pero ya no va a venir como ese Mesías sufriente que vino, murió en la cruz, resucitó y que ahora está intercediendo. No va a venir como un Mesías que era un simple, podríamos decir, carpintero que sufrió y fue golpeado y maltratado. Ahora va a venir como Rey de Reyes, el soberano, el Señor de señores, para salvar a aquellos que decidieron en este tiempo levantar el estandarte de la verdad. Para aquellos que decidieron en este tiempo vivir una vida conforme a lo que la palabra de Dios dice. Aquellos que no se dejaron recibir la marca en su pensar y en su actuar por la bestia. Y el último versículo que vamos a compartir dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 4 del 14 al 16. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos no habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en ese momento, cuando se levante Miguel, aquellos que estemos en la tierra vivos, si es que nos toca estar vivos, asegurando y trabajando y compartiendo lo que Dios quiere, vamos a recibir nuestra recompensa. Y aquellos que vivieron toda su vida y fueron llamados al descanso antes de que Dios vuelva, van a recibir su recompensa. ¿Qué quiere decir? Tarde o temprano vamos a recibir la recompensa. Aquellos que descansan en el Señor, hoy es un sueño. Es como un abrir y cerrar de ojos. Fue un sueño. No fueron conscientes del tiempo. Dios los va a levantar. Pero nosotros hoy que estamos vivos, ¿qué parte vamos a tomar en este gran conflicto? ¿De qué lado, de qué ejército vamos a estar en esta batalla? ¿Vamos a levantar el estandarte de la verdad? ¿Vamos a compartir la palabra de Dios? ¿O nos vamos a quedar de brazos cruzados y ver cómo la vida pasa al lado nuestro? Es momento de tomar una decisión. Es momento de seguir a Cristo. Es momento de entender de que la persecución quizás va a venir en diferentes grados, pero que Dios nunca deja solo a su pueblo. Que Dios nunca te va a dejar solo. Él te está dando la oportunidad de servirte. Apocalipsis 3:20 dice que está a la puerta llamándote. Está esperando que le abras tu corazón. No dudes en hacerlo. Él quiere formar parte de tu vida. Él quiere darte una nueva oportunidad. Él quiere hacer entender que lo que tiene preparado para vos es hermoso. No le demos la espalda. Gracias, Matías, por cada una de las explicaciones de los versículos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que mañana continúan este seminario a través de lo que nos comparta el licenciado Rubén, así que estén atentos, compartan nuestro contenido. Y desde ya, de parte de Matías López, quien estuvo en la explicación de los versículos, Mariano Whitman, quien nos acompañó en los controles, y Jonathan Carrazán, quien les habla, desde parte de Perspectiva Siglo XXI, les mandamos un gran abrazo y les deseamos que Dios los bendiga.